Hola de nuevo, vamos a continuar. Este es un nuevo tutorial. Vamos a hablar en específico de dos temas que no hemos tratado a profundidad, que son atributos avanzados para carácter y para párrafo. Ya en el tutorial anterior vimos características básicas, pero en este caso lo que les voy a mostrar son características mucho más definidas, mucho más puedo decir, como específicas, más a fondo acerca de lo que son caracteres y párrafos. Vamos a continuar. Recuerden que tenemos nuestras ventanas y en el tutorial anterior vimos que desde la barra de menú y la barra de control podemos aplicar a estos atributos básicos en el caso de caracteres y en el caso de párrafo tenemos también lo más básico en esta sección. En caso particular de lo que vamos a ver hoy, van a ser atributos específicos. Vamos a empezar con los caracteres de párrafo. Aquí recuerden que pueden ustedes controlar sus ventanas para determinar cuáles son las herramientas que les son más útiles, las que tengan mayor uso y pueden moverlas como ustedes mejor lo requieran o como mejor se acomoden. Bien, empezando con estos, vamos a observar que cuando seleccionamos una letra, una palabra o cuando damos clic en un párrafo específico, tenemos acceso en la barra de control a los atributos generales. En este caso, vamos a hablar en específico de el tachado y el subrayado. Aquí los podemos aplicar. Nosotros si seleccionamos ya sea una letra o una palabra completa, podemos acceder a estas funciones. No van a suceder si solamente selecciono o pongo el cursor. No va a pasar nada porque recuerden que tenemos que seleccionar. En este caso voy a seleccionar esta palabra y esta. Ya tenemos el tachado. Este tachado y este subrayado nosotros lo podemos lo podemos hacer más evidente o lo podemos cambiar de acuerdo a características que tengamos dentro de dentro de estas, en el caso de carácter, lo voy a poner aquí para que sea más evidente, tenemos funciones específicas, funciones más a profundidad, más detalladas. En este, que algunos determinan que se llama menú hamburguesa, tenemos también el menú, que ya lo habíamos terminado, que todas las ventanas lo tienen. Podemos aquí acceder a opciones más específicas, más especializadas en el caso de carácter, de atributos más avanzados. En particular, desde aquí también podremos nosotros determinar un tachado o un subrayado y también podemos determinar opciones distintas a las que ya tiene nada más a la hora de activarlo. Opciones de subrayado y opciones de tachado. En el caso de opciones de subrayado, si nosotros le damos clic, nos va a salir una nueva ventana y aquí podemos observar que podemos cambiar tanto el grosor como el desplazamiento, es decir, lo podemos mover, como también el color. Podemos cambiar el color de ese subrayado y el tipo, ¿no? Podemos hacer que esa línea sea distinta. Podemos también determinar que tenga un matiz, es decir, una transparencia para que no nada más sea el color puro, sino también o determinar un color más específico. Y dentro de este subrayado también podemos determinar, y recuerden que el subrayado va atrás. Entonces, por ejemplo, yo incluso aquí puedo hacer que este subrayado se convierta en algo mucho más notorio al desplazarlo. Y recuerden que para poder ver lo que estoy haciendo, siempre tengo que tener activada la previsualización. Aquí yo puedo, por ejemplo, generar una, un, un subrayado en el que esté visualizado o se pueda ver toda la letra, toda la palabra, perdón, y se genera un subrayado mucho más, eh, más visible. Esto puede ser un subrayado.
En el caso de tachado, lo mismo. Si nos vamos a las opciones de tachado, pues podemos cambiar el grosor de esa línea, podemos determinar también un color distinto, podemos también cambiar el desplazamiento, cambiar el tipo de tachado de línea, incluso el matiz. ¿Sí? Todo esto se puede generar desde las opciones avanzadas de tachado y subrayado. ¿Sí? Podemos también tener otras opciones distintas a estas, como pueden ser las separaciones, que las vamos a ver aquí dentro de dentro del menú de carácter. Por ejemplo, yo puedo definir aquí, recuerden que ya lo habíamos visto en las tablas, en los párrafos, perdón, podíamos determinar si queríamos separar o no las palabras dentro de un párrafo. Sin embargo, aquí, supongamos, yo voy a hacer un poquito más angosto para que veamos, para generar mayores, más palabras separadas. Hay una opción en específico que me permite, al seleccionar una palabra, recuerden que el carácter pues, se maneja de una letra, por letras nos referimos, y podemos decir que determinadas palabras no se separen dentro de un texto, a pesar de que esté activada la opción de separar. Es otra opción, otra función aquí. Y a continuación, lo que quiero que veamos es algo que estábamos viendo, que yo les mostré en el tutorial anterior respecto a cómo seleccionar una tipografía, que tenemos que tener en cuenta los numerales, los signos que tiene, un sinfín de características que ahorita les voy a mostrar, en específico una que se llaman las ligaduras. Las ligaduras, si se acuerdan de sus clases de tipografía, incluso también en diseño editorial, son letras en las que se cambian los signos para que no ocurra esto, para que haya una mayor integración entre una línea, entre una palabra, entre palabras, y estas por default ya InDesign las tiene activadas. Aquí están desactivadas para que vean dónde se activan. Ligaduras me permite hacer un cambio en el glifo para que se ajuste mejor a las necesidades que tiene la fuente a la hora de que dos signos están conviviendo. Si yo lo activo, vean qué pasa. ¿Sí? Esto va a depender también de la tipografía. En el caso de que la tipografía contenga estos caracteres, estos glifos, pues se va a aplicar. En caso de que no, pues va a generar su propia separación, ¿no? Aquí lo podemos ver también. En caso de FI, que es una ligadura muy común, se va a activar. Por default ya InDesign tiene activada esta opción. Aquí solamente la estoy haciendo más evidente al desactivarla y activarla. Pero esto es muy común y es algo que lo podemos observar. Miren, cuando yo, en este caso, ya estaban activados. Normalmente no tenemos que hacer mucho cuando ya estén activadas, y lo que va a hacer es tratar de generar esas ligaduras cuando lo requieran, o cuando los caracteres que tengan esa opción, pues a la hora de hacer el acoplamiento, el espaciamiento correcto, se van a generar. ¿Sí? Otra opción aquí que ya lo habíamos visto en caso de los caracteres es el idioma. Recuerden que es necesario que estemos pendientes de que el idioma en el que estemos trabajando esté activo, y eso lo activamos aquí desde la ventana de carácter. El idioma me permite definir ciertas reglas ortográficas que, como en este caso, no se están aplicando. Aquí, por ejemplo, todos sabemos desde ya nos habían dicho en primaria, secundaria, que algunas separaciones no se pueden hacer, como consonante con vocal, ¿sí? Esto sucede no por un problema del programa, sino porque no está activada la opción en la que yo esté trabajando con el idioma correcto. Yo aquí, en este caso, pues tengo que aplicar
el español para que se genere mejor, vean, se generen ya los, en este caso, pues si bien las separaciones o algunos, algunas separaciones, algunos elementos propios de mi idioma, ¿sí? Y yo lo aplico en español, tengo que poner en español para que se aplique, ¿sí? Esto también es otra función que podemos desde aquí. Tenemos que estar pendientes siempre que esté funcionando cuando estemos trabajando con textos. En diseño editorial, recuerden, es muy de detalle, es estar consciente de cómo funciona o de cómo converge el texto dentro de un espacio. Bueno, para finalizar esta parte vamos a hablar un poquito de atributos OpenType. Recordamos en el tutorial anterior, yo les decía que OpenType es la última versión de la programación tipográfica. Los archivos tipográficos ya están basados en OpenType y que tiene que ver con ligaduras, con versalitas, con numerales también, con sets estilísticos, donde podemos hacer o alimentar de una manera mucho más rica la variedad de elementos que usamos en el diseño de un proyecto editorial. En particular, bueno, ya vimos lo que les decía de las ligaduras, que aquí las volvemos a estar desactivadas, y en este caso vean cómo cambian cuando yo genero una ligadura que ya debe de estar aplicada. Y en este caso la FI y FL son ligaduras que esta tipografía Minion ya trae por default. Hay otras ligaduras, hay aparte de las ligaduras normales que ya vienen por default, unas que se llaman ligaduras discrecionales, donde las encuentro en esta opción, que son las que vamos a ver a continuación. OpenType tiene una variedad también de elementos que nosotros debemos de tener activos si queremos trabajar con ellos. En este caso, aparte de las ligaduras normales, tenemos aquellas que se llaman discrecionales. ¿Cuáles son las discrecionales? Si yo las activo, por ejemplo, y si mi tipografía las contiene, son aquellas letras en las que se genera cierto ornamento. Recuerden que esto es de la tradición caligráfica, en donde había un retraso entre una letra y otra a la hora de que se escribían, y que siguió sobreviviendo a los tipos móviles hasta llegar el día de hoy, donde todavía son útiles, son ornamentos, son elementos que nos ayudan a tener una variedad más rica en nuestro color tipográfico, y que también, dependiendo del texto, pues nos pueden ser más útiles. Otra cosa que también podemos observar desde el menú especializado de los atributos de carácter, como ya lo habíamos visto acá, podemos nosotros seleccionar las versalitas de manera autónoma, de manera más rápida en la barra de control, o también los podemos encontrar desde esta opción, desde las opciones del carácter, como encontramos aquí como versalitas. Ahora bien, si de repente tengo unas versalitas que contienen una letra mayúscula, tenemos la opción también desde OpenType de generar todas versalitas, es decir, que independientemente que la primera sea en mayúsculas, todas se van a convertir en mayúsculas, y entonces la opción de mayús no va a funcionar cuando yo esté trabajando con todas versalitas. Sí va a funcionar solamente cuando esté usando versalitas nada más normales, ¿sí? Son funciones que ya, si yo las selecciono en un texto o en un párrafo, pues van a estar siempre activadas, ¿sí? Dentro de los atributos de OpenType, un elemento particular con el que debemos de estar trabajando, ser conscientes de ello, es el trabajo con numerales. Ya habíamos visto que los numerales también pueden variar en una tipografía, que existen distintos tipos de numerales. En particular hay dos que yo conozco, o yo
los nombro como los números mayúsculos y los números minúsculos. Muchos nos acostumbramos, porque en textos así, desde la educación básica, la educación media, los hemos visto así. Muchos editores trabajan con números mayúsculos, que son los que tienen la altura de las mayúsculas y que no varían. Hay otros que se les llama figuras antiguas, que así los llama InDesign. También son conocidos como números elseverianos o números minúsculos, y que desde la opción de OpenType podemos acceder en la última división de las características OpenType, que se refiere al estilo que se usaba anteriormente. Y si se dan cuenta, son números, los números también tienen minúsculas. Entonces el 1 está a la altura de la línea base, el 7 baja como bajara una ascendente como la Y, el 6 sube como una descendente como la D, y entonces eso permite que tenga una variedad o un color tipográfico mucho más uniforme. Muchos editores por mucho tiempo pues siempre usaron, también por características técnicas, no podían usar estos números. Hoy en día es muy fácil usarlos y se recomienda. Hasta hace algunos años muchos no estaban acostumbrados a usarlos, hoy ya es más común, y es lo más recomendable, que cuando haya un texto, pues si está en minúsculas, pues así como las letras, existe la E minúscula, la L minúscula, pues usar dentro de estas mismas esta característica. Podemos seleccionarlos, regreso pues desde las características, las funciones OpenType, para que esté activado. Tenemos aparte dos formas de alinear números, y que también están en estas características. Supongamos aquí, vean cómo pues tienen su propia proporción respecto al espacio. Lo veíamos también en un avance, en una presentación de la sesión pasada, donde les enseñaba pues estas características, y aquí las podemos hacer funcionar desde las mismas características. Así como también podemos poner antiguo proporcional, podemos tener un alineamiento específico. ¿A qué se refiere este alineamiento tabular? A que cada uno de estos signos se va a alinear con el subsecuente en la parte inferior, como si fuera una tabla. Con esto lo que hacemos es que dentro de su mismo espacio todas estén alineadas a lo vertical, y es muy común usarlo cuando hay tablas, como en este caso, ¿no? Como este tipo de tablas. Podemos también hacer lo mismo con los números elseverianos, con los números pequeños, minúsculos, para que ese estilo antiguo proporcional, en este caso, quitar lo proporcional, que es pues el espacio que hay cuando estamos cuando estamos usándolo en un texto corrido, pero en este caso, si vamos a usar estos números y vamos a hacer una tabla, lo ideal es que sea un estilo antiguo, pero con una alineación tabular, que se refiere a tablas, ¿no? A que estén alineados. También muchos editores lo usan, son muy útiles para tablas, como en este caso este ejemplo. Por último, dentro de los atributos OpenType tenemos lo que son sets estilísticos. Los sets estilísticos, igual dentro de OpenType, se refieren a estilos que son determinados por conjuntos que tienen ya establecidos la misma tipografía. En este caso, Minion Pro tiene sets estilísticos, y en este caso tiene en particular que la última vocal, si es que tiene esa opción, pueda cambiar, y no lo hace con las que están dentro de la palabra, sino con la última, se generen este estilo cuando se cierra una palabra y se tiene, o la vocal o la letra o el signo contenga una variante. Lo podemos aplicar, y InDesign les voy a compartir en el grupo de Facebook un pequeño texto que habla de esto, de un blog especializado en diseño editorial, donde contiene esta nueva función.
Cuando yo selecciono un cuadro de texto, una columna, puedo aplicarle, si le doy clic acá, nos aplicaría estos sets de OpenType, que se refiere a que, que aplique el estilo. Miren cómo cambia a todo el párrafo, o que esté todo en versalitas, o que tenga ligaduras discrecionales. Vean, esta es una ligadura discrecional, ST, CT. Vean cómo cambia si yo lo activo y desactivo. Eso también tiene que ver pues con que lo tenga contenido. Y aquí van a aparecer todas las características OpenType que tiene la tipografía que usemos. No todas la tienen, eso es una verdad, sobre todo las básicas que tenemos en nuestra, que usamos en Word como Times, Arial, no la tienen, pero otras sí las tienen, sobre todo aquellos ya nuevas versiones de Adobe ya contienen una variedad de tipografías mayor con más características como esta, y si las podemos aplicar ya sea desde aquí o pues ya sea desde características OpenType. Con esta parte concluimos lo que tiene que ver con atributos avanzados de carácter. A continuación vamos a ver los atributos, al igual que vimos los de carácter, los voy a regresar aquí. Vamos a ver los atributos de párrafo de una manera más especializada. Vamos a ver, vamos aquí, tiempo todavía, vamos a continuar para ver esta segunda parte. Lo mismo, tenemos atributos, que ya los perdí, aquí están. Tenemos atributos de párrafo, que al igual que los atributos de carácter, tenemos específicos o más podemos ahondar más en ellos. Ya habíamos visto lo mismo que aquí en la barra de menú, pues tenemos una variedad de atributos que ya habíamos observado en el video anterior. Aquí vamos a ahondar un poquito en algunos. En específico, vamos a empezar con aquellos que tienen que ver con el sombreado y el borde, que podemos observar acá, pero también tenemos aquí en nuestra ventana de párrafo. ¿Qué es un sombreado? Si yo les pidiera que tuviera un realce, por ejemplo, este realce, este balazo, pues muchos podrían decir, pues hago un cuadrado, pongo aquí, y pongo color rápido, sin más, este color bonito. Uy, quedó encima, pues me voy acá a organizar, enviar detrás, y entonces hago todo un relajo. Pero si de repente muevo todo, o porque recuerde, este balazo está fuera tiene características que ya habíamos visto, o moverlo, por ejemplo, yo no puedo mover esto, es un relajo, eso pues no nos sirve de mucho. Lo que sí nos sirve es hacer un realce con un sombreado. ¿Cómo? Pues seleccionándolo y automáticamente se genera un sombreado sobre aquel texto que nosotros elijamos. Podemos cambiar el color también, muy sencilla, desde esta misma función. Podemos ponerle un borde, es decir, que este texto tenga borde y también tenga un color. Y también podemos aquí tener características, así como lo hicimos con los caracteres, tener características específicas en el menú hamburguesa o en el menú inicial, en el menú de la ventana. Aquí podemos observar que tenemos opciones de bordes y sombreados de párrafo. Al seleccionarlo me va a aparecer esta ventana, espero todos puedan ver, donde me aparecen las características del borde. En este momento pues, no son muy útiles, pero pues lo mismo, podemos cambiar el borde, el color, si tiene un color hueco, cambiar el matiz, la forma del vértice, que también tiene el sombreado. Tengo aquí, por ejemplo, el sombreado,
lo previsualizo. Recuerden siempre previsualizar para que vean todo lo que pueden hacer ya que están trabajando. Puedo cambiar, por ejemplo, aquí el matiz, es decir, que sea un color mucho más tenue. Puedo poner aquí forma, una forma, es decir, aquí tiene, vean, una forma, termina con esquinas angulosas, pero los puedo redondear. Y ese redondeo puede tener ser mayor. Puedo también desplazarlo, es decir, que este sombreado crezca hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha, o puedo hacer que se unifique o trabajar por separado, es decir, que así como ya tengo el superior, el izquierdo y derecho amplios, pues también ampliar el superior y el inferior. Ahí ya tengo un resaltado, quizá esto puede ser menor, en 0. Y aquí, por ejemplo, puedo determinar la anchura. Si quiero que sea de la columna, es decir, de donde empieza la columna de texto, o si quiero que sea dentro, que el ancho de ese sombreado sea dentro del texto. Y bueno, ya habíamos hecho esta parte para que quedara más o menos coherente, uniforme. Lo dejo con una anchura de columna. Puedo hacer que se alinee hacia arriba en la línea base. Recuerden que ya habíamos visto las líneas bases. Hacia arriba o hacia abajo de la línea base de la línea de texto. Vamos a dejar como estaba anteriormente. Y también podemos ajustarla. Ajustar al cuadro de texto y vean qué pasa. Se ajusta, pero ya no aplica toda la función del vértice. Lo dejamos ok, vean, ya tenemos aquí un resalte, sin necesidad de que tenga que estarlo moviendo, o vean qué pasa, yo de repente el editor me dice tienes que hacer una columna mucho más angosta, pues no hay problema. Este mismo realce, este balazo, lo puedo ajustar sin necesidad que cambie el sombreado. Otro elemento importante aquí pueden ser, así como hay sombreados, que tenemos determinados acá, también filetes. Por ejemplo, yo quiero que este se realce sin necesidad de ponerle un realce de un sombreado, pero que tenga algún ornamento que me permita pues definir mejor. En este caso son muy útiles los filetes. Los filetes de párrafo se usan muy seguido. Por cierto, algo que también podríamos hacer aquí. ¿Qué pasa si no quiero todo el borde? Si nada más quiero que sea una línea. Los sombreados pueden funcionar de muchas formas. Aquí, por ejemplo, este sombreado lo puedo desplazar. Voy a cambiar el tamaño para que no tenga ninguno de ángulo recto. Puedo determinar, por ejemplo, acá. Vean, si el derecho, si el desplazamiento lo paso hacia el lado izquierdo, vean qué pasa. Fue demasiado. Vean, puedo generar este realce para que quede aquí una bonita, un ornamento en este balazo. Por ejemplo, o puede ser del lado contrario. O sea, hay variedad aquí en esta herramienta. Bueno, ahora sí nos vamos aquí a lo que son, lo que se llaman filetes de párrafo. Los filetes de párrafo me ayudan a definir, así como hicimos estos realces verticales, puedo hacerlos horizontales. Podemos activar filetes para que se generen estas líneas y que funcionan de una manera muy similar a las líneas los trazos. Lo mismo, si yo quiero generar algún ornamento para hacer mucho más vistosa mi entrada de capítulo, pues esta puede ser una opción. Puedo determinar que haya un filete superior y hacer desplazarlo
seleccione cambiarse por su color, o también determinar que funciona en un ancho específico. Recuerden, voy a cambiar aquí un poquito para que sea más visible. Voy a cambiar el color, ya habíamos visto esto, para que sea visible. Miren qué pasa acá. Esto que yo determiné en mi filete de párrafo, que es bueno, para eso tengo que seleccionarlo. Siempre que quieran hacerlo sobre un párrafo, tienen que seleccionarlo, porque si no lo seleccionan, si seleccionan al azar, o en este caso, si yo hago rápidamente esto, filete de párrafo, lo que va a hacer es que lo va a hacer en todo. ¿Qué necesito? Pues seleccionar dónde quiero que funcione el filete de párrafo, solamente. Si yo lo selecciono acá, pues ya solamente va a funcionar aquí. Entonces vean cómo está alineado al ancho de la columna. Si yo muevo la columna, automáticamente se va a mover esto. También lo puedo yo ajustar a que no esté al ancho de la columna, sino del texto. Puedo también desplazarlo para que sea hacia arriba, hacia abajo, que tenga una sangrilla derecha o una sangrilla izquierda. Puedo hacer que esa sangrilla incluso sea negativa hacia afuera, negativa hacia adentro, o bien aquí yo ajuste, ¿no? El 100, ¿qué pasa? Será mucho. Vamos a hacer 80. Tengo aquí un gesto, adorno. Puede ser también, así como hay un superior, puede haber un inferior, activarlo y lo mismo, ¿no? Funcionar de la misma forma o ya sea de una forma independiente. Estos van a funcionar siempre independientes, ¿sí? Puedo hacer lo mismo, puedo hacer que tenga unas características, en este caso eran 80, 180, cambia el sentido, pues ya tengo aquí otra distinto, lo de OK, y aquí tengo sin necesidad de estar poniendo aquí el trazo y cambiarle. Esto es otra opción mucho más versátil, mucho más rápida y mucho más concreta. Ya veremos que esto lo podemos repetir con los estilos de párrafo y automatizarlo. Vamos a continuar. Después de esto, otra opción muy útil en los estilos tiene que ver con atributos de párrafo, que son estos. Los atributos, dentro de los atributos de párrafo tenemos bordes, tenemos lo que son viñetas, lista de numeración y viñetas. Los podemos nosotros obtener o desde la barra de control. Tenemos aquí las opciones para aplicarlos o no aplicarlos. Y desde la barra de, voy a hacerlo al revés para enseñarles. Desde esta barra de control, o bien, de nuevo, los tenemos aquí en viñetas y numeración, en la hamburguesa, menú textual de nuestra ventana, viñetas y numeración, o también los tenemos aquí. Desde texto podemos generar, insertar listas numeradas, aplicar, quitar. Entonces tenemos estas opciones para entrar. Recuerden, tenemos en un proyecto, podemos tener en el programa en InDesign, Photoshop, para una misma herramienta o para un mismo, hacer una misma variante, un mismo efecto, pues tenemos varios caminos. Aquí podemos nosotros, en el menú textual del párrafo, tenemos opciones también específicas. ¿Qué opciones tenemos? Podemos nosotros, en este caso de viñetas y números, bueno, en la parte superior podemos definir qué tipo de lista. Si queremos usar viñetas, nos van a aparecer sus características. Si queremos usar números, pues nos van a aparecer características distintas.
¿Qué cosas podemos cambiar? Pues podemos cambiar la forma de esa numeración. Podemos también, aquí, esta opción les puede ser muy útil. Generar el número se refiere a los espacios y a los elementos que queremos después de mi formato. Por ejemplo, voy a quitar estos. Yo quito estos, no tenemos nada. Podemos determinar que se inserte un espacio largo después del número. Podemos insertar un punto después de ese espacio. En este caso, me tiene que quedar en mal el programa. Regreso. Volvemos a hacer espacio. Tiene ya características estos emojis que parecen emojis, pues realmente son espacios o características específicas que podemos nosotros generar. Aquí ya tienen unas establecidas. Yo la quito y vean qué pasa. Esto ya está establecido. Eso es un espacio, luego viene un punto y luego otro espacio. ¿Qué pasa si entre el punto y el espacio yo puedo poner ahí un guión largo, guión corto? Y vean, se genera un guión. Me determina, hay que tener cuidado para que no pase lo que me pasó a mí ahorita. Puedo cambiarlo y puede seguir determinado. Puedo cambiar estas opciones para que haya elementos que siempre se repitan a la hora que hagamos ese listado. Podemos determinar un estilo de carácter, lo vamos a ver en un siguiente tutorial. Y aquí abajo, esto es importante, la alineación. Podemos determinar la alineación de las viñetas, pero también podemos determinar la sangría, es decir, el espacio. La sangría izquierda se refiere al espacio que hay entre la columna. Lo voy a hacer más visible acá, para ponerlo. Vamos aquí en nuestra columna. Viñetas, numeración, nuestra columna y el espacio que hay. Eso quiere decir que entre más puntaje hay una mayor espacio. Tenemos también sangría de primera línea, es decir, que haya un espacio aquí para que en dado caso que yo tenga más texto, también puedo determinar que ese texto se mantenga siempre. Vamos que esta es mi tabla y yo aquí pongo más texto. Si baja, vean qué pasa. El texto queda alineado con, pues con la tabulación de las viñetas. Y esto puede variar. Si yo cambio aquí, este va a ir cambiando o se va a ir moviendo. Si yo cambio va a cambiar la alineación. Todo esto lo podemos ajustar directamente aquí. Nada más aparece lo que seleccioné y se puede aplicar a todo un listado. Que también puedo hacer lo mismo, pero con viñetas. En este caso, vean, pues como ya estaban activadas, me aparecen aquí las viñetas. Lo mismo, aquí puedo poner un texto posterior. Cuando yo selecciono flecha derecha, puedo generarle guión, por ejemplo. Puede ir cambiando esa parte. Vamos a dejarlo igual. Puedo cambiar también lo que son los aquí puede variar. Ya lo tengo en espacio corto. Puedo variar los caracteres que use y añadir más, que bien puede ser de una tipografía o de la que yo considere que tenga otros signos que me puedan servir. Hay pictogramas específicos, hay flechas, hay un sinnúmero de elementos que muchas tipografías pueden contener, que nosotros podemos usar, como en este caso, selecciono, añado, okay, y ya debe de aparecer. Si yo la selecciono, me genera. Entonces aquí también puedo yo poner varias viñetas que puedo usar dependiendo de
de cómo quiero que se vea mi listado. ¿Okay? Entonces, es otra forma y creo que es muy útil, como siempre digo, puede ser muy útil para algún proyecto. Vamos a ver a continuación separaciones. Nosotros, por ejemplo, lo voy a ver aquí, podemos, como si se dan cuenta, esto es un solo, vean cómo es una sola cuadro de texto, pero puedo generar columnas. ¿Cómo lo puedo lograr? Lo logro igual desde el menú contextual, desde la barra de control tengo una opción aquí que se llama generar columnas dentro de un cuadro. Aquí puedo, por ejemplo, generar 1, 2, 3, las columnas que yo quiera, y también desde aquí lo que conocemos como corondel o calles, podemos nosotros determinar también el espacio, hacerlo mayor, hacerlo menor. También lo que yo puedo hacer y que está aplicado acá, vean que esto no aplica las columnas, no están aplicadas, estos párrafos no están aplicadas a las columnas, porque hay una opción aquí en la barra que podemos encontrar en expandir columnas. Esta opción me permite generar o expandir, en el caso que esté usando columnas dentro de un cuadro de texto, expandir estas columnas que estén seleccionadas, siempre y cuando estén seleccionadas. Aquí puedo decir que sean solamente A2, como en este caso. Puedo decir que sea una columna, es decir, que no esté aplicado, o aplicarlo, expandir columnas. ¿Sí? Puede ser A2, 3 en el caso de que tengo aquí 3, no puedo más. Entonces también aquí puedo yo generar nuevas, cambios dentro de mis columnas para hacerlo más evidente. Esto es otra opción también que ustedes pueden usar dentro de su eh, proyecto. Entonces, y hay infinidad de formas. Por ejemplo, acá hay otra. Son columnas. Puedo yo determinar que solamente una la tenga. Igual desde expandir columnas. Puede ser que sea una parte del texto, puede ser los títulos. Pueden hacerlo mucho más variado. Es otra opción, otra forma de generar también sus columnas. Sobre todo va a depender mucho también de su texto y de la forma. Aquí nada más les enseño yo las herramientas, ya ustedes sabrán en qué momento les puede ser más o menos útil. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar esta parte con un texto en específico que aquí lo tengo. Voy a abrir un documento de párrafo. Aquí lo podemos ver mejor. Supongamos, esta última parte de este tutorial lo vamos a aplicar vamos a ver, primero vamos a terminar esta parte con lo que se denominan párrafos, las separaciones. Yo he visto aplicado, sobre todo cuando empezamos a trabajar en proyectos editoriales, revistas, libros, de repente hay algunos problemas, como por ejemplo aquí viudas o huérfanos, líneas viudas, líneas huérfanas, cuando quedan solas, y de repente es complejo como ver como estas características de que tengo que estar moviendo yo para que quede bien, queda en este orden, es a veces complejo. Les voy a enseñar una función que les puede ser útil en algún momento y que se refiere precisamente a estos elementos para hacer automatizar, generar de una manera más fácil esta parte que también vamos a encontrar acá, y se refiere a las opciones de separación. Las opciones de separación me permiten a mí tener control sobre algunas de estas características de una manera mucho más
rápida, sin necesidad de estar viendo los elementos o las cuadros de texto y ver estos, si existen estos problemas. En opciones de separación, lo que podemos hacer es aplicar conservar líneas juntas. ¿A qué se refiere conservar líneas juntas? A que nosotros podemos determinar si queremos que líneas de texto queden juntas siempre que estén al principio o al final del párrafo. Y nosotros podemos determinar cuántas. En este caso 2, como aquí estamos viendo. Aquí, como acá. Y me permite decir, si yo selecciono, si me quedo en ese párrafo, de opciones de separación, lo tengo activado y entonces dice siempre que haya que siempre estén dos líneas juntas para que no haya líneas huérfanas o líneas viudas al inicio cuando son huérfanas y al final cuando son viudas. Puedo también determinar más líneas en el caso de que así lo quiera. Si son más de 2, más de 3. Eso es una opción muy útil para determinados problemas de separación de líneas. Tenemos también otra opción que es la de separación por sílabas. ¿Por qué les enseño esto? Porque en algún momento les puede ser útil la separación por sílabas. ¿A qué me refiero? A que es una opción que está dentro de los atributos de párrafo para determinar un control de cuál va a ser la característica, va a ser el parámetro que va a tomar InDesign en cuenta para separar palabras. No es lo mismo que separación, opción de separación, que es el que acabamos de ver, es separación por sílabas. ¿Qué se refiere? Es una configuración para separar y para que nosotros determinemos, vuelvo a repetir, los parámetros que quiero que sirvan a la hora de que voy a generar. Yo selecciono, voy a usar para saber cuando una letra tenga una palabra con mínimo de tantas letras, entonces se va a separar. Si yo cambio estos atributos, van a cambiar acá. Que cambie o que se separe después de las primeras 3, 2 letras. Si quiero también que se separe antes de las dos últimas, voy a seleccionar que tiene, voy a seleccionar algún este párrafo. Voy a seleccionar para que lo vean, sea más gráfico. Entonces, si cambio estos elementos, vean, si yo cambio esas características, va a cambiar. También si yo cambio aquí después de las primeras 3, y eso me permite tener también un control o ir definiendo qué características va a tener. Eso también va a depender mucho del texto. Si el espaciado quieren que sea más óptimo, pero quizá tenga más iones o tenga menos iones, pero entonces van a cambiar. ¿Sí? Si queremos que se separen sílabas con mayúsculas, si queremos separar sílabas en columna, entonces todo esto está aquí en configuración de separación de sílabas dentro del menú, dentro de los atributos de párrafo. Por último, para concluir esta sesión, este tutorial, vamos a hablar acerca de la justificación. Este último caso es quizá mucho más avanzado. En algún momento lo van a ver en InDesign, y hablando, pues ahorita que aprovechando que estamos viendo estos atributos, puede ser útil que lo sepan, que ya sepan dónde está. Si se dan cuenta, lo verán en su momento en diseño editorial, el diseñador editorial tiene que estar muy preciso, muy consciente de los espacios de trabajo, cómo trabaja con los espacios, cómo hacer un color de texto uniforme, que todo se vea armónico, tanto lo blanco con lo negro se fusionen y que no se vean espacios. Y para eso, sobre todo cuando trabajamos en específico, esta herramienta es cuando trabajamos con un justificado completo
Recuerden, cuando trabajamos un justificado completo, pues es distinto porque los espacios se pueden llegar a... Este tipo de espacios pueden ser blancos, pueden ser mayores. Entonces, lo que se refiere al, a estos espacios los podemos nosotros ayudarnos, ya sea en todo un texto o solamente en un párrafo, con esta herramienta que es la justificación. La justificación nos permite determinar ciertas características que va a tener los espacios, tanto entre palabras como entre letras, como la escala de lo mal llamado pictogramas, que se refiere al glifo, a la letra, al signo. Esto solamente les enseño un poquito cómo, a qué se refiere. Ya en su momento pues, tendrán que el especialista hablar de él. Tenemos un mínimo, un óptimo y un máximo. El óptimo es el espacio que tiene ahorita. El espacio que ya tiene la tipografía con respecto a la palabra, el espacio entre letras y la escala del pictograma. Y nosotros podemos hacer ajustes, variantes entre el espacio entre palabras, es decir, que dependiendo de cómo está la columna, que también eso depende, el ancho o lo ancho o lo angosto de la columna, esto puede ir cambiando. Se recomienda que si bien el óptimo y hacia abajo sería 38, estos vean cómo va cambiando, estos ajustes sean muy pequeños, variantes. Hay también cursos específicos donde nos habla de esta parte, que es de más de microtipografía, solamente es para que vean un poquito. Si mi espacio entre letras es 0, pues hacia abajo puede ser un menos 98, y vean cómo cambia, y hacia arriba un 102, es decir, vean cómo, perdón, un 2 porque estamos en 0, vamos como si este fuera un termómetro hacia abajo y hacia arriba. La escala del pictograma se refiere a su ancho, a su forma. Podemos ajustarla también, ese es 100, puede ser 98 y hacia arriba 102. Y eso me permite pues hacer un ajuste, ¿no? Esto no es una regla lo que les acabo de decir, nada más para que vean cómo funciona y me ayuda a tener un dominio sobre los espacios. Pues bueno, con esto concluimos este tutorial de atributos para que posteriormente pues ya nos adentremos a lo que serían los estilos de carácter, los estilos de párrafo y los estilos de tablas. Todo esto que vimos, al aplicarlo a estas herramientas, van a hacer que nuestro trabajo sea mucho más rápido y podamos automatizar muchos elementos. Seguimos en contacto en nuestras redes y bueno, gracias, que estén bien.